la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Señor secretario, bienvenido. Resalto el hecho republicano de su presencia acá. Muchas gracias por acompañarnos, además en la facultad y la competencia de esta soberanía en materia de política exterior. Agradezco también a los cientos de personas que en mis redes sociales me hicieron llegar ideas, comentarios, preguntas para esta comparecencia, en un espíritu del Congreso abierto. Muchas gracias a todas ellas y a ellos que se comunicaron por conducto en mis redes sociales. Pido, senador presidente, que mi texto sea integrado íntegro al diario Debates, pero tenemos temas con el tiempo. Y quiero dividir mi intervención en dos partes. La primera de ellas es, tratándose del sexto informe, pues es el fin del gobierno, y la segunda de ellos más enfocado en particular sobre la política exterior. Señor secretario, usted viene acá como secretario de Relaciones Exteriores, pero acompañó al presidente Peña Nieto prácticamente en toda su administración, y eso le da una responsabilidad política muy particular, muy especial, específica y de ponderada importancia. Para la iniciativa ahora, a la que yo represento en esta tribuna, quiero decirle, secretario, con la más absoluta claridad, que usted es una de las más acabadas expresiones de una cúpula gubernamental caracterizada por la corrupción, la desmesura, la indignidad dentro y fuera de México. Debo decirle que si hay un primer corresponsable del daño de esta administración, usted es esa persona, señor secretario. Usted, señor secretario, fue el operador político por excelencia de muchos temas que significaron el desastre de esta administración, desde el inicio hasta los términos de su derrota y el cierre de la misma. Respecto a la política exterior, quiero resaltar 4 temas en la opinión de la iniciativa ahora que nos parecen los más críticos. Primero, se confundió la política exterior con la política personal. Con usted, señor secretario, el gobierno de Enrique Peña Nieto llevó a cabo la desinstitucionalización de la relación bilateral más importante que tiene México. Pasamos de una relación institucional a una relación personal con familiares del entonces candidato Trump, ahora presidente. Y la verdad debo decirle que usted pasará a la historia, entonces no era canciller, hoy lo es, como la persona que expuso a su presidente y a su país a una gran vergüenza. La visita de Donald Trump como candidato a la residencia oficial fue un agravio a la conciencia nacional. A los mexicanos y mexicanas que estando en Estados Unidos recibían todos los días insultos de Donald Trump. Y resulta que lo recibimos en nuestra residencia oficial, en el momento más crítico de los insultos. La verdad es que es un agravio y una ofensa de la que usted es una de las principales, si no es que el principal responsable. Insistir en la relación personal con el yerno de Trump me parece, junto con esta visita, los 2 más graves errores en la relación con Estados Unidos. Díganos, señor secretario, ¿por qué sugirió usted, de ser el caso, al presidente Peña Nieto recibir entonces al candidato Trump? Díganos, por favor, ¿qué beneficio trajo a las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos su relación con la familia Trump? 2. Definió el interés nacional como el interés de su grupo político. Hablamos de un grupo político que usted, junto con el presidente Peña, incluso más allá de su propio partido, generó un problema muy severo de relación. Díganos, por favor, ¿qué le responde a los millones de mexicanos, de los paisanos que se preguntaron y se preguntan para qué volver aquí, cuando el contexto es de violencia, corrupción e impunidad? Díganos, señor secretario, ¿qué medidas implementó la Secretaría a su cargo ante la tragedia de miles de personas centroamericanos secuestrados y desaparecidos en México? Si México quiere tener fuerza, autoridad moral en los foros internacionales,
para defender a nuestros connacionales, ¿qué estamos haciendo con los centroamericanos en México? Es una vergüenza lo que aquí está pasando. Por supuesto, no puedo estar al tercer punto. El cuarto punto tiene que ver con el absoluto deterioro de la política exterior en materia de derechos humanos. Esta administración se peleó prácticamente con todos los organismos internacionales de derechos humanos, empezando por el Relator Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas, y ahí seguidos 10 más. Y esta vergüenza, esta situación incluso se da en el contexto de las peores desapariciones forzadas. No aceptamos la competencia de comunicaciones individuales del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. ¿Qué tendrá que pasar, secretario, para que aceptemos esa competencia? Termino, señor presidente. Necesitamos recuperar la dignidad de la política exterior. Necesitamos recuperar el liderazgo que México tuvo en esta materia. Hombres y mujeres como Gilberto Bosques, Isidro Fabela, Pedro de Alba, Genaro Estrada, Alfonso García Robles, Rosario Green, Gonzalo Martínez Corbalá, entre muchos y muchas otras, que han sido verdaderos titanes de la diplomacia mexicana, sustentados en la cultura, la democracia y el amor a México. Por su atención, muchísimas gracias. Las duras palabras del senador sin partido Emilio Álvarez y Casa ayer en la comparecencia de Luis Videgaray, el aprendiz de canciller. Nada más le faltó decir a Emilio Álvarez y Casa: y usted no ha podido llenar los zapatos, y usted a esa lista de personajes que pusieron en alto la política exterior mexicana, la diplomacia mexicana, usted no le llega ni a los talones. Con todas sus letras, usted es uno de los responsables de este fracasado sexenio, le dice Emilio Álvarez y Casa, palabras más, palabras menos, a Luis Videgaray, ayer en una comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores que sacó chispas. Entre otros personajes, recuerdo a Samuel García, el senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, que le dijo: nos ha salido muy caro ser aprendiz o llegar como aprendiz a relaciones exteriores. Y desafortunadamente el secretario no se cansó de mentir. Ayer una sarta de mentiras, entre otras, que en los consulados a los mexicanos se atiende 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que ha significado miles de visitas de empleados consulares a centros de detención de inmigrantes. Si eso no es una mentira, hábleme y miénteme la madre a mí. Si es, lo reto. Si eso que dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México no es una mentira, si es verdad que se le atienda a los paisanos 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hay un plan, un proceso para que los empleados consulares vayan a los centros de detención en donde se encuentran en condiciones precarias, los paisanos, bueno, ya no digo los paisanos, los niños, como el caso del centro de detención en Youngstown, en Arizona, donde tuvieron que sacar a los niños porque están acusados 3 empleados de abusar sexualmente de 3 de ellos. Si hay un proceso, si hay un plan, discúlpenme ustedes, estoy exagerando, soy un irresponsable del micrófono, pero ¿sabe qué? Creo que tengo autoridad moral y el suficiente conocimiento para decir aquí, y lo que digo con la boca lo sostengo con los tanates. Luis Videgaray fue a mentir en muchas cosas al Senado mexicano ayer. Y ya vamos a platicar de todo lo ocurrido en el Senado y lo ocurrido en la Cámara de Diputados. Porque ayer se pronunció un discurso muy fuerte contra Peña Nieto y contra Del Mazo por los feminicidios en el Estado de México. La diputada del Partido del Trabajo, Claudia Domínguez, le dijo con todas sus letras a Enrique Peña Nieto y a Del Mazo lo mal que está la situación. Pero se lo voy a tener que presentar yo aquí en Sin Censura, porque medios como Televisa, medios como Carlos Loret de Mola, nada más utilizan los extractos que les conviene para no golpear a la mano que les